Diane Dan. Diane Dan, de 29 años, vivió en Santa California en 1988. Tuvo un hijo de 2 años llamado Mark. Diane trabajaba en la Corporación de Tránsito de San Diego. El 2 de mayo de 1988, cuando no se presentó a trabajar, un colega suyo fue a su casa y encontró el cuerpo de Diane en su habitación. Había sido apuñalada fatalmente. El hijo de Diane estaba deambulando por el complejo de apartamentos. Los investigadores encontraron el ADN de un hombre bajo las uñas de Diane y también había un cabello en sus manos que pertenecía a un hombre desconocido. La evidencia fue recogida y almacenada para que pudiera ser utilizada más tarde cuando la tecnología de ADN fuera más avanzada. Recientemente, con la ayuda de la genealogía genética, la tecnología fue lo suficientemente avanzada. Los investigadores fueron capaces de utilizar el cabello para crear un perfil de ADN del sospechoso. El perfil de ADN se presentó en las bases de datos de ADN públicas. Un equipo de casos sin resolver formó un árbol genealógico del sospechoso. Este proceso fue bastante exhaustivo, ya que se construyeron 9 árboles genealógicos con casi 1.300 personas conectadas con el sospechoso, ya sea a través de la sangre o por matrimonio. Esto llevó a los investigadores hasta Warren Robertson. Él era un conductor de grúa que vivía en el mismo complejo que Diane. No se sabe si los dos se conocían entre sí, pero ambos eran conocidos por ser entusiastas de las carreras y asistieron a carreras de coches de stock en el circuito de El Cajón. Robertson murió en un incendio en Indiana en 1990. Tenía 39 años. El hijo de Diane, Mark Bayer, dijo que estaba impresionado por cómo se resolvió el caso. Mirando hacia atrás, algunas de las luchas por las que pasas es que te sientes solo por lo que has pasado. Perdiste a tu madre. Él expresó: las respuestas que mi familia recibió es cierre y cierre es todo, incluso después de tanto tiempo ha pasado. La hermana menor de Diane, Victoria Dan Minter, dijo que estaba agradecida de que los investigadores hubieran resuelto el caso. No pensé que nada iba a salir de esto, dijo en la conferencia de prensa. Pensé que iré a mi tumba sin ser tan bien recordada como mi madre y mi padre. Eve Wilkowitz. Eve Wilkowitz, de 20 años, vivía en Long Island, Nueva York, en 1980. Trabajó como secretaria en Manhattan. El 22 de marzo de 1980, Eve tomó un tren de ferrocarril de Long Island a la costa de la bahía. Después de salir de la estación de tren, todavía tenía que caminar para llegar a casa. Por desgracia, nunca llegó a su casa. 3 días después, su cuerpo fue encontrado. Había sido estrangulada y ultrajada. Los investigadores recogieron ADN masculino de su cuerpo que pertenecía a la persona que le quitó la vida. Pasaron muchos años antes de que los investigadores pudieran usar el ADN para identificar a un sospechoso, pero recientemente hicieron precisamente eso. Asimismo, crearon un perfil de ADN del sospechoso. Luego ese perfil fue enviado a bases de datos públicas de ADN. En 2022, los investigadores identificaron al hijo del sospechoso. El hijo había introducido su ADN en un sitio web genealógico público. Los investigadores fueron a entrevistar al hijo y, como acto seguido, les dio una muestra de ADN. Después de algunas pruebas más, los investigadores estaban convencidos de que Herbert Rice era el hombre que estaban buscando. El único problema era que había fallecido en 1991 debido al cáncer. Rice tenía 29 años en el momento del crimen. En 1980, vivía con su madre cerca de donde se encontró el cuerpo de Eve. Los investigadores luego exhumaron el cuerpo de Rice y un análisis genético de su ADN confirmó que él fue el que tomó la vida de Eve. A finales de marzo de 2022 se realizó una rueda de prensa para anunciar la actualización del caso. La hermana de Eve, Irene Wilkowitz, dijo esto en la conferencia de prensa sobre ver la cara en una foto del hombre que se llevó a su hermana. Es la primera vez que lo veo. No lo busqué en Google, a pesar de que sabía su nombre desde hace un par de meses. No quería ver la última cara que Eve vio cuando todavía estaba viva. Los fiscales no creen que Eve y Rice se conocieran. Creen que fue simplemente un crimen de oportunidad. Natalie Schaublin. Natalie Schaublin, de 54 años, vivía en Bedford, Massachusetts, en 1971. Estaba casada con Raymond Schaublin, presidente del banco Lexington Trust. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. El 10 de junio de 1971, cuando Raymond llegó a casa, encontró el cuerpo sin vida de Natalie en su sótano. Ella había sido atada y apuñalada repetidamente.
Además, se encontró una mordaza alrededor de su cuello. Incluso se descubrió que su Chevrolet Impala de 1969 había desaparecido de su garaje. Los investigadores encontraron el coche a menos de 1 milla de su casa. El auto parecía haber sido limpiado intencionalmente para eliminar las huellas dactilares, pero la policía pudo observar y recoger varias huellas latentes de él, incluyendo una ubicada en la ventana trasera derecha. La policía en ese momento siguió varias pistas, pero desafortunadamente ningún sospechoso pudo ser identificado. Pasaron décadas sin un arresto, pero en 1999 los fiscales notificaron que ya había nueva tecnología de huellas dactilares del FBI. Una de las huellas del coche coincidía con las de Arthur Louis Massey. Cuando fue interrogado por los investigadores, Massey negó cualquier implicación. Más tarde, afirmó que fue solicitado por un asociado del crimen organizado para tomar la vida de la esposa de un banquero y hacer que el crimen pareciera un robo, pero dijo que rechazó la solicitud. Los investigadores no encontraron pruebas de que Raymond Schaublin estuviera involucrado en un complot para acabar con la vida de su esposa. A lo largo de los años, las autoridades continuaron investigando a Massey para obtener pruebas suficientes para realizar un arresto. En 2019, la fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marion Ryan, creó una unidad de casos sin resolver, tratando de resolver más casos sin resolver, incluyendo el de Natalie. Los investigadores pudieron encontrar a una mujer que dijo haber trabajado con Massey en un plan para estafar bancos en la década de los 90. La mujer también proporcionó otra información crítica. Dijo a los investigadores que Massey siempre llevaba un cuchillo alrededor y se jactó de que él tomó la vida de alguien con el cuchillo. Esa información, junto con otros hechos del caso, fue presentada al gran jurado del condado de Middlesex. En marzo de 2022, el tipo fue arrestado en su casa en Salem, Massachusetts. Luego fue acusado por el crimen y se espera que sea procesado pronto, lo que lo acercaría más a una posible condena. El jefe de policía Bedford, Kenneth Fong, dijo en un comunicado: "Tengo la esperanza de que el arresto en este caso proporcionará algún cierre y sentido de justicia a la familia de Natalie Schaublin, así como también pueda aportar seguridad. Todos en nuestra comunidad fueron sorprendidos por este crimen brutal". La hija de Massey, Candace, dijo: "No había hablado con mi padre en 30 años. Si es verdad, es absolutamente repugnante. Estamos realmente apenados por la familia. Es chocante escuchar que esto suceda 2 semanas antes de que yo naciera". Massey tiene un largo historial de condenas penales y sentencias de prisión. Ha agredido a funcionarios de prisiones, ha sido condenado 2 veces por fuga, y en 2016 fue condenado por violar órdenes judiciales que implican acoso y abuso. Nona Stamey Cobb. Nona Stamey Cobb, de 29 años, vivía en el condado de Cleveland, Carolina del Norte. Era viuda. Nona tenía un hijo de 3 años llamado Josh, pero perdió la custodia de él debido a un problema de drogadicción que ella enfrentaba. Se fue a vivir con su hermana, Vicky Gregory. Nona fue vista por última vez la noche del 6 de julio de 1992 en el centro de bienvenida en la Interestatal 85 en el condado de Cleveland, cuando se subió a un camión conducido por un hombre no identificado. A la mañana siguiente, a las 6:15 a.m. del 7 de julio, su cuerpo fue descubierto en el lado norte de la Interestatal 77 en el condado de Surry, Carolina del Norte. Había sido estrangulada y abusada. Los investigadores recogieron ADN masculino de su cuerpo. Tomaría 3 años antes de que los investigadores identificaran a un sospechoso. Entrevistaron a Sean Patrick Goebel. Era camionero de Ashboro, Carolina del Norte. Goebel negó tener ninguna participación en lo que pasó con Nona. Sin embargo, más tarde fue encarcelado por quitarle la vida a otras 3 mujeres. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas de más de 14 años de prisión. Por supuesto, esto hizo que los investigadores en el caso Nona creyeran que él era el hombre que estaban buscando. Los investigadores tomaron el ADN masculino que recogieron de su cuerpo y lo compararon con el ADN de Goebel, pero no coincidió. Luego fue descartado como sospechoso. En abril de 2021, agentes especiales de la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte, la Unidad de Investigación de Casos sin Resolver y los investigadores de la Oficina del Sheriff volvieron a examinar las pruebas físicas recogidas en la escena del crimen en 1992. Con la ayuda de la doctora Colleen Fitzpatrick,
la fundadora de Identificadores Internacionales, LLC. Los investigadores pudieron identificar a Warren Luther Alexander como posible sospechoso al comparar su perfil de ADN con el ADN dejado en el cuerpo de Nona. Oficiales del Departamento de Policía de Diamond Head en Mississippi arrestaron a Alexander el 15 de marzo de 2022. Actualmente está detenido en la cárcel del condado de Hancock mientras espera su extradición a Carolina del Norte para enfrentar los cargos en su contra. La Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte hizo hincapié en que la investigación sobre Alexander sigue en curso y las autoridades están investigando la posibilidad de que pueda haber más víctimas. Anita Knudson. Anita Knudson, de 18 años, vivía en Minot North, Dakota, en 2007. Fue descrita como una joven tenaz, amable y compasiva. Acababa de terminar su primer año en la Universidad Estatal de Minot, donde estudiaba educación primaria. Tenía 2 trabajos para pagar la escuela y residía en un apartamento fuera del campus con su compañera de cuarto, Nicole Rice. La madre de Anita, Sharon Knudson, habló por última vez con ella el viernes 1 de junio de 2007. Las dos estaban en contacto diario, pero de pronto, Anita no contestó su teléfono durante varios días. Sharon le pidió a su esposo Gordon que condujera desde su casa en Butte, North Dakota, al apartamento de Anita. Gordon intentó entrar al apartamento, pero estaba cerrado. Luego encontró a la casera y al trabajador de mantenimiento y pidió ayuda. El hombre de mantenimiento había recordado haber visto un vidrio de la ventana cortado y retirado del apartamento de Anita. Gordon fue a buscar el vidrio y se dio cuenta de que efectivamente era de la ventana del dormitorio de Anita. Miró dentro y vio a su hija en su cama. La tocó a través de la ventana para despertarla, pero cuando sintió lo fría que estaba su piel, supo que ya no estaba viva. Gordon llamó para denunciar lo que acababa de ver. Los oficiales llegaron a las 5:12 de la tarde y le quitaron un abrigo grande que estaba encima de su cuerpo. Les quedó claro que había sido apuñalada en numerosas ocasiones. Los investigadores encontraron una pequeña navaja de bolsillo con sangre seca en el borde de la cama de Anita. Además, su computadora portátil, teléfono celular, bolso y cámara digital estaban todos en su dormitorio. Esto indicaba que un robo no había sido el motivo del crimen. Paralelamente, no había señales de que alguien hubiera entrado por la ventana del dormitorio de Anita, de donde se había extraído el vidrio. Los investigadores también determinaron que el vidrio fue cortado después de que se cometiera el crimen. El sargento David Goodman del Departamento de Policía de Minot dijo: "Creo que el propósito sería engañar a la policía para tratar de demostrar que esto es posiblemente un punto de entrada". La policía interrogó a los amigos, vecinos y trabajadores de la construcción de Anita que trabajaban cerca. También encontraron rastros de ADN en la navaja y tomaron muestras de las personas que entrevistaron. La policía habló luego con la compañera de cuarto de Anita, Nicole Rice. Esta dijo que estuvo con su familia todo el fin de semana y los investigadores sospecharon que algo estaba mal con la historia de Rice. Las declaraciones de Rice y sus padres eran supuestamente inconsistentes y contradictorias. Varios amigos de Anita dijeron a la policía que Anita y Rice a menudo peleaban. Describieron a Rice como temperamental e impulsiva. La madre de Anita, Sharon, estuvo de acuerdo y dijo que Anita le tenía miedo. Agregó que Rice supuestamente envió mensajes amenazantes a su hija, por lo que Anita planeaba mudarse. El jefe de policía de Minot, John Klug, dijo que Rice ahora era una sospechosa. Recibió información sobre ella y estaban siguiendo todas las pistas, pero no tenían suficientes pruebas para arrestarla. Por lo tanto, el caso se enfrió durante muchos años. En 2022, el Departamento de Policía de Minot comenzó a volver a entrevistar a sospechosos y testigos. También se asociaron con un verdadero programa criminalístico llamado Justicia Fría. El programa proporcionó apoyo adicional y experiencia a los investigadores para ayudar a resolver el caso. Durante el esfuerzo renovado, las autoridades se enteraron de que Rice estuvo saliendo con un hombre durante unos meses entre 2008 y 2009. Según el hombre, Rice se emborrachó beligerantemente una noche y le dijo al hombre que ella le quitó la vida a Anita. El hombre más tarde trató de preguntarle a Rice sobre la confesión cuando estaba sobria, pero ella supuestamente rechazó las preguntas con ira. El 16 de marzo de 2022, Rice fue arrestada en la base aérea de Minot, donde trabajaba como civil. Fue llevada a la cárcel del condado y liberada al día siguiente con una fianza de $20,000. El jefe de policía de Minot, John Klug,
no quiso proporcionar más detalles en la evidencia que apuntaba a Rice. Creo que el punto de inflexión en este caso fue realmente tratar de reunir toda esa información y ponerla en un orden que tuviera sentido. Solo necesité un poco de reorientación y mucha atención a los detalles más finos. Mi corazón está con la familia. Ojalá hubiéramos podido resolver esto antes, pero, al mismo tiempo, me alegra decir que tenemos a la persona responsable en custodia. Xu Ming Tang. Xu Ming Tang vivía en San Carlos, California, en 1993. Emigró a los Estados Unidos desde Taiwán con su esposa e hijos. Abrió una tienda de mamá y papá llamada Devonshire, el 26 de abril de 1993. Los testigos oyeron disparos en una tienda. La policía encontró a Xu dentro y le habían disparado. Inmediatamente fue llevado de urgencia al hospital, pero no lo logró. Se determinó que era un robo que salió mal. Los detectives recibieron información de que una mujer fue vista saliendo de la tienda poco después del tiroteo. El crimen conmocionó la tranquila comunidad de San Carlos y atrajo la atención nacional después de haberse presentado en los más buscados de Estados Unidos. Los investigadores esperaban que llegaran pistas útiles, pero eso no sucedió y el caso se enfrió por algún tiempo. En 2018, los detectives del sheriff del condado de San Mateo asignados a las investigaciones de casos sin resolver revisaron el caso. Luego, el 24 de marzo de 2022, Raina Elizabeth Hoffman Ramos, de 61 años de edad, fue arrestada en Dewey, Oklahoma, en relación con el caso. Vivió en la misma zona que Xu en 1993, pero se mudó a Oklahoma en los últimos años. Los investigadores creen que actuó sola. Tiene antecedentes penales, según los investigadores. Actualmente está esperando en la cárcel del condado de Washington, esperando ser llevada a California para enfrentar los cargos en su contra. El teniente de la oficina del sheriff del condado de San Mateo, Jacob Trickett, no quería dar más detalles sobre lo que exactamente llevó al arresto, pero agradeció el avance en la tecnología forense. La familia de Xu ha sido informada de que se ha hecho un arresto en el caso. El sheriff del condado de San Mateo, Carlos Bolanos, dijo que el departamento agradeció a los familiares de Xu por su apoyo y espera que la familia obtenga la justicia y el cierre que se merecen. Sophie Sergi. Sophie Sergi, de 20 años, vivía en Pitcairn Point, Alaska, en 1993. El 25 de abril fue a visitar a una amiga en la Universidad de Alaska Fairbanks. La última vez que vieron a Sophie fue cuando dejó a su grupo de amigos para fumar un cigarrillo afuera. A la mañana siguiente, un conserje encontró su cuerpo en una bañera de dormitorio. La habían apuñalado varias veces, le habían disparado en la nuca y también la habían agredido indecentemente. Los investigadores recogieron pruebas de la escena del crimen, incluyendo ADN masculino del cuerpo de Sophie. También entrevistaron a los amigos de la joven y otras personas que vivían en el dormitorio o estudiaban en la universidad que podrían saber algo. Por desgracia, los investigadores no fueron capaces de encontrar una pista sustancial que les ayudara a encontrar al perpetrador. Entonces, el caso se enfrió. En 2019, los investigadores decidieron volver a examinar el caso. Esta vez ya tenían tecnología de ADN más avanzada para ayudarles. Los investigadores tomaron el ADN del hombre desconocido que fue recogido del cuerpo de Sophie y lo presentaron en una base de datos de ADN pública. Ahora tenían la capacidad de encontrar a un pariente del sospechoso. Creían que habían encontrado a su tía. Todo ello, tras haber subido una muestra a una base de datos genealógica comercial en línea. El hombre que creían que era el responsable es Stephen Downs, de 47 años. Aún en 2019, los investigadores ejecutaron una orden de registro en su casa en Auburn, Maine. Por supuesto, recogieron una muestra de ADN de él. Esta muestra coincidía con la recogida en la escena del crimen en 1993, por lo que fue arrestado rápidamente. El juicio de Downs comenzó en enero de 2022. Durante el juicio, los jurados escucharon a personas que estaban en el dormitorio la noche del crimen. Forenses expertos y fuerzas del orden se enteraron de que Downs era un estudiante de primer año en la universidad en 1993 y vivía en el dormitorio donde se llevó la vida de Sophie. El amigo de Downs y su compañero de cuarto testificaron que tenía armas y un cuchillo de caza grande, incluyendo una pistola calibre 22. Un experto declaró que a Sophie le dispararon una bala calibre 22. Downs no testificó en el juicio.
pero los jurados escucharon una grabación de su conversación con los investigadores. Negó conocer a la joven y mucho menos mantener un arma en su dormitorio. En la grabación también dijo a la policía que estaba con su novia por entonces. Según él, pasaron juntos toda la noche. La novia declaró durante el juicio que Downs había salido de la habitación varias veces esa noche. Durante las declaraciones de cierre, la fiscal Jenna Gernstein alentó a los jurados a recordar que el ADN de Downs fue encontrado en la escena y que los sospechosos alternativos planteados por la defensa habían sido descartados porque su ADN no coincidió con ninguno encontrado en la escena. El jurado deliberó durante días antes de llegar a un veredicto. El 8 de febrero de 2022, Downs fue declarado culpable de ambos cargos en su contra. Jenna Gernstein dijo: "Estamos agradecidos de que Stephen Downs fuera responsabilizado por sus acciones después de casi 30 años y esperamos que la familia de Sophie y la comunidad de Fairbanks en su conjunto ahora puedan obtener algún cierre". A la luz de este veredicto, el abogado de Downs, James Howaniek, declaró: "Downs y su equipo de abogados defensores estaban decepcionados por el veredicto y probablemente habría una apelación. Fue un caso muy emocional y difícil". Además añadió: "Obviamente seguimos creyendo en la inocencia de nuestro cliente, pero también respetamos el proceso y respetamos el veredicto del jurado. Los asuntos sobre la genealogía genética probablemente serán borrados en la apelación. La ciencia es relativamente nueva, y Downs es el primer hombre en Alaska en ser juzgado por un cargo que resultó de la genealogía genética. La ciencia es controvertida cuando la usan las fuerzas de seguridad porque podría infringir los derechos constitucionales". Por otro lado, comunicó: "Muchas personas en todo el país están viendo este caso y preguntándose si va a ir a la Corte Suprema. Y esta podría ser la oportunidad de litigar esto. Ya veremos". Actualmente, Downs está detenido sin fianza en el Centro Correccional Fairbanks y está programado para ser condenado pronto. Se enfrenta a una pena máxima de prisión de 129 años. Marise Chiverella. Marise Chiverella, de 9 años de edad, vivía con su familia en Hazleton, Pensilvania, en 1964. El 18 de marzo, Marise salió de su hogar temprano para entregar productos enlatados a una monja. Antes de asistir a clase en la escuela parroquial de San José, en algún momento durante su caminata de media milla, la niña desapareció. Cuando fue registrada como ausente en la escuela y no regresó a casa para almorzar como lo hacía normalmente, su familia llamó a la policía para denunciar su desaparición. Esa tarde, el cuerpo de Marise fue descubierto a 2 millas de su casa, en un pozo minero cerca del aeropuerto municipal de Hazleton. Sus muñecas y tobillos estaban atados por sus propios cordones de zapatos y su bufanda estaba metida en la boca. Había sido agredida indecentemente y estrangulada. Los investigadores recogieron el ADN de un hombre desconocido de la escena del crimen y se recolectó para poder usarlo más tarde. En 2007, las autoridades utilizaron la muestra de ADN para crear un perfil del sospechoso. Se presentó en el sistema de índice de ADN combinado, pero desafortunadamente no se pudieron hacer coincidencias. Los investigadores no se rindieron y cada mes comparaban el perfil de ADN con las nuevas entradas en la base de datos. En 2019, su persistencia dio frutos y obtuvieron una coincidencia con el pariente lejano del sospechoso. De 2019 al año 2021, se realizaron numerosas entrevistas y se recogieron muestras de ADN de esta familia. Las muestras ayudaron a reducir a 4 sospechosos, pero uno de ellos llamó la atención de los investigadores debido a su historia criminal. Esa persona era James Paul Forte. Lo más extraño de todo es que no fue parte de la investigación inicial en 1964. De hecho, notaron que había fallecido en 1980 por causas naturales a la edad de 38 años. Con la ayuda de la oficina del fiscal del condado de Lucerne, los investigadores exhumaron el cuerpo de Forte para obtener su muestra de ADN. Después de algunas pruebas más, fueron capaces de confirmar en febrero de 2022 que él había sido el responsable de tomar la vida de Marise. La posibilidad de que otra persona tenga este mismo perfil era de 1 en 480 septillones. La policía declaró que Forte fue arrestado en Hazleton en 1974 por cargos similares con una víctima diferente. Más tarde, fue arrestado en 1978 por conducta imprudente y acoso. La policía dijo: "Puede que no haya sido el único delito cometido", y pidieron que cualquiera con información adicional se presentara.
El caso de Maurice Chiverella fue el caso frío más antiguo de Pensilvania y el cuarto más antiguo de Estados Unidos que se resolvió con genealogía genética. El hermano de Maurice, Ronald Chiverella, asistió a la conferencia de prensa y dijo: "Ahora que conocemos al individuo, nos da una sensación de cierre, pero no de cierre total. Jamás lo tendremos, pero sí una sensación de cierre porque sabemos que la persona que lo hizo no está cometiendo el mismo crimen, ni lastimando a otras jóvenes como Maurice, o que ya no vive a 6 o 7 cuadras de distancia de los Chiverella". Las autoridades declararon que los familiares no conocían a Forte y creían que el ataque había sido al azar. Hoy Maurice habría cumplido 70 años de edad. Roxanne Wood. Roxanne Lake Wood, de 30 años, vivía en el condado de Barron, Michigan, con su marido, Terry Wood. El 20 de febrero de 1997, los dos fueron a jugar bolos. Se habían ido con 2 coches separados y dejaron los bolos por separado de nuevo. Roxanne fue la primera en irse a casa. Cuando Terry llegó a casa más tarde, encontró el cuerpo de Roxanne. Estaba en el suelo de su cocina y su garganta había sido cortada. Una muestra de ADN perteneciente al sospechoso fue recogida en la escena del crimen. Terry se convirtió en sospechoso, pero los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia de que estuviera involucrado de alguna manera. El ADN encontrado en la escena del crimen que pertenecía al sospechoso no era de Terry, pero la tecnología de ADN no fue lo suficientemente avanzada para determinar a quién pertenecía entonces. En 2001, el equipo de casos sin resolver del 5º Distrito de la Policía Estatal de Michigan trabajó durante más de un año revisando 3.347 páginas de información y revisando pruebas. Desafortunadamente, su duro trabajo no los llevó a un sospechoso y el caso se volvió a enfriar. Los investigadores reabrieron el caso en 2020. En febrero de 2021, las autoridades recibieron una pista de una fuente creíble y confiable, donde se suponía que Patrick Wayne Gilham, de 67 años de edad, debía ser investigado como sospechoso. Los investigadores lo siguieron y vivía en South Bend, Indiana. En junio de 2021, recogieron una colilla de cigarrillo con el ADN de Gilham. La policía estatal envió el cigarrillo a su laboratorio forense en Grand Rapids, donde resultó que coincidía con el ADN desconocido encontrado en la escena del crimen. Así pues, los agentes de policía llevaron a Gilham para ser entrevistado. El tipo negó haber ido alguna vez a Michigan, que no haya sido por trabajo. Dijo que solo conocía a 2 personas llamadas Roxanne, pero ninguna coincidía con la descripción de Roxanne Wood. A Gilham se le mostró una foto de la joven y declaró que no la conocía en absoluto. Cuando los investigadores le dijeron a Gilham lo que le había pasado a Roxanne, su comportamiento cambió rápidamente. Comenzó a respirar rápidamente y sus manos temblaban mientras las sostenía. Luego, dijo que necesitaba hablar con un abogado y ahí terminó la entrevista. El 17 de febrero de 2022, Gilham fue arrestado en su casa en la calle East Bowman por estar relacionado con el caso. Una anciana que es vecina de Gilham dijo que le paleó la acera después de la tormenta de nieve más reciente sin que ella se lo pidiera. Se ofreció a pagarle, pero él se negó. La señora se sorprendió, pero dijo que podría haber sido un accidente lo que hizo hace tantos años. Personalmente me gustaría saber cómo alguien accidentalmente irrumpe en una casa, le corta la garganta a alguien y lo ataca. La fianza de Gilham se fijó en $500,000. Si lo publica, debe usar un rastreador y permanecer en una residencia en Michigan. Todo ello hasta aparecer en la corte para un examen preliminar. El teniente Chuck Christensen expresó: "Es un alivio que tengamos un individuo arrestado por esto, pero puedo decirles que hay mucho trabajo de investigación que continuará desde este punto". Christensen también dijo que habló con el marido de Roxanne, Terry, y su familia. Estaba feliz y agradecido de que este avance se haya hecho. Además, evidenció alivio. Después de este domingo, serán 37 años desde que esto sucedió. Mary Jane Thompson. Mary Jane Thompson, de 20 años, vivía en Dallas, Texas, en 1984. Anteriormente, había vivido en Houston y Los Ángeles, pero decidió mudarse a Dallas en 1983. Mary trabajaba en una tienda y también en un restaurante. Su sueño era convertirse en modelo. Sin embargo, la joven fue vista por última vez tomando un autobús a una clínica médica el 11 de febrero de 1984. 2 días después, su cuerpo fue encontrado detrás de un almacén en Dallas.
había sido estrangulada por sus propios calentadores de piernas y también agredida. Los investigadores recogieron ADN perteneciente al culpable de la escena del crimen para usarlo más tarde. En 2009, se creó un perfil para el sospechoso, pero no coincidió con nadie en la base de datos, y el caso se enfrió. En 2018, la policía de Dallas decidió reabrir el caso. Esta vez, la tecnología de ADN era mucho más avanzada y trabajaron con un equipo de la oficina del fiscal de distrito y el FBI. El perfil del sospechoso fue enviado a las bases de datos públicas de ADN. En febrero de 2021, los investigadores determinaron que el ADN de Edward Morgan, de 60 años de edad, coincidía con el ADN recogido en la escena del crimen en 1984. Morgan fue arrestado y actualmente está detenido en la cárcel del condado de Dallas. El asistente del fiscal de distrito del condado, Leighton D'Antoni, dijo: "Trabajando juntos continuamos resolviendo los casos fríos más difíciles que Dallas haya visto nunca. Espero con interés operar con todas nuestras agencias policiales locales para utilizar los avances en técnicas de pruebas forenses para identificar, arrestar y procesar a los depredadores más peligrosos escondidos entre nosotros. Nunca nos olvidamos de estos casos, nuestras víctimas y sus familias". Después del arresto, la hermana de Mary, Selena Thompson, publicó varios mensajes y un montaje de fotos familiares en Facebook. "Extrañándote, hermana. Desde el viernes cuando recibí una llamada he estado esperando 38 años. Estará en la cárcel el resto de su vida. Ya no es libre como un pájaro. Sé que estás mirando hacia abajo". Viola Hagencourt, de 79 años, vivía sola en un apartamento en Anaheim, California, en 1980. El 18 de febrero de 1980, un vecino se preocupó por su paradero. Viola solía ser vista caminando por el complejo de apartamentos, pero no había sido vista en 2 días. El vecino entró en el apartamento de la joven y encontró su cuerpo sin vida. Había sido abusada y estrangulada. A lo largo de los años, los detectives intentaron resolver el caso siguiendo nuevas pistas o trozos de evidencia, pero no pudieron identificar a un sospechoso y el caso se enfrió. En septiembre de 2020, el caso fue reabierto. Esta vez, los investigadores recurrieron a la genealogía genética, que se ha utilizado para resolver cientos de casos en Estados Unidos. Los investigadores usaron el ADN encontrado en Viola y lo compararon con los perfiles genéticos en las bases de datos de genealogía. Esto llevó a los investigadores a Andre William Lepere, de 64 años de edad. Fue arrestado el 28 de abril de 2021 en su casa en Alamogordo, Nuevo México, en relación con el caso. Actualmente está detenido sin fianza en una cárcel del condado de Otero. No obstante, no se cree que Andre y Viola se conocieran. La familia de la joven tenía esto que decir en una declaración: "Nuestra abuela Viola era una hermosa alma feliz y no merecía ser violada en sus últimos años de vida. Estamos muy agradecidos de que el Departamento de Policía de Anaheim nunca se haya rendido, incluso después de 41 años. Y ese es nuestro mensaje: nunca, nunca te rindas". Andre tenía unos 20 años en el momento del crimen y vivía cerca de Viola en Anaheim. En algún momento de la década de 1990, se trasladó al este y dividió su estadía entre Arizona y Nuevo México. El asesino trabajó como plomero y camionero. Se casó 2 veces y tuvo 2 hijos. A decir verdad, los investigadores no habían establecido un motivo para el crimen. Cynthia Rogers, de 27 años, vivía en el condado de Prince George en 1989. Era bióloga y estuvo trabajando en la investigación sobre la enfermedad de Parkinson en los Institutos Nacionales de Salud. El 22 de enero de 1989, Cynthia salió de su casa para ir al mercado y comprar condimentos para la sopa. Más tarde, cuando los miembros de la familia de Cynthia trataron de contactarla y no la localizaron, llamaron a la policía para reportar su desaparición. 5 días después de ser vista por última vez, el cuerpo de Cynthia fue encontrado en un camino de tierra lleno de basura en el área de Forestville, Maryland. La policía sabía que los lugareños solían usar el camino como un atajo a la tienda. La joven tenía múltiples heridas ocasionadas por objeto contundente en la parte superior del cuerpo y la cabeza. Literalmente, había sido estrangulada. Después de la autopsia, se determinó que también había sido ultrajada. El ADN perteneciente al hombre que cometió este crimen fue tomado del cuerpo de Cynthia y almacenado, por lo que podría ser utilizado más tarde.
Cuando todo estaba más avanzado, en 2018, el detective Bernie Nelson comenzó a trabajar nuevamente en el caso. El ADN de la escena del crimen fue usado para descartar varios sospechosos en ese momento. Sin embargo, no era una muestra lo suficientemente fuerte para pasar a través de la base de datos federal. El perfil que el FBI pudo desarrollar de la muestra no era lo suficientemente fuerte para cumplir con los estándares para entrar en la base de datos, transmitió Nelson. Pero es algo con lo que podemos trabajar si se da el nombre de alguien a quien podemos acercarnos y obtener su ADN y compararlo directamente con la muestra. Más recientemente, con tecnología aún más avanzada, los investigadores pudieron introducir la muestra de ADN del sospechoso en la base de datos del FBI. Fue entonces cuando coincidió con James Clinton Cole. Cole tenía varios cargos presentados en su contra. Esto incluye un delito menor de asalto en 1984 y un cargo de destrucción de la propiedad pocos días antes de la desaparición de Cynthia. Cuando fue entrevistado, Cole negó haber conocido o siquiera haberse cruzado con ella hace 33 años. Todavía no se ha indicado cuándo Cole está programado para comparecer ante un juez en el caso. No obstante, actualmente está encarcelado en la Institución Correccional Occidental en Cumberland, Maryland, por un delito no relacionado. Cole tiene 66 años de edad y tendría 32 años cuando se cometió el crimen. No se cree que él y Cynthia se conocieran. El hermano de ella, Philip Rogers, tenía esto que decir: la carga se ha levantado hasta cierto punto. Nunca habrá una curación total debido al incidente, pero tenemos algo de alivio. La madre de Cynthia, Rosia Rogers, expresó: nos hace sentir mejor, mi corazón se siente más ligero. Patricia Lorraine Barnes. Patricia Lorraine Barnes, de 61 años, vivía en Seattle, Washington, en 1995. Ella no tenía hogar y rebotaba entre los refugios en Seattle y con frecuencia se quedaba alrededor del área de Pioneer Square. Sus amigos en los refugios para indigentes se referían a ella como la señora de las toallas, porque a menudo llevaba una toalla o un pañuelo alrededor de la cabeza. El 25 de agosto de 1995, un transeúnte encontró un cuerpo en la zanja a lo largo de la carretera Peacock Hill en el condado de Kitsap, Washington. El cuerpo pertenecía a una mujer blanca que fue encontrada sin ropa y estaba parcialmente cubierta por un saco de dormir en la zanja. Sus rulos rosas fueron encontrados cerca de su cuerpo. Fue rápidamente identificada como Patricia Barnes. Había recibido un disparo mortal. Se recogieron alrededor de 130 pruebas individuales en la escena donde se halló su cuerpo. Esto incluyó un cigarrillo encontrado cerca, que se cree que fue utilizado por el culpable, y el saco de dormir. Un testigo se presentó diciendo a la policía que vio a Patricia por última vez con el hombre blanco de 30 a 35 años. Patricia y el hombre planeaban comer en el Parque de la Corte y luego ir al Camino Federal. Un bosquejo del hombre fue entonces dibujado basado en la descripción del testigo, esperando que alguien pudiera identificarlo. Los investigadores creen que Robert Lee Yates pudo haber sido el responsable. Estuvo involucrado en crímenes similares en la zona, pero no se pudo encontrar ninguna conexión con él y Patricia. Estaba en Alabama en el momento del crimen. Desafortunadamente, no hubo pistas útiles y el caso se enfrió durante algunas décadas. No fue hasta 2018. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de Kitsap decidieron reabrir el caso. De esta manera, los investigadores se dedicaron a revisar las pruebas y fotografías de la escena. Los detectives previamente asignados al caso fueron entrevistados nuevamente y la evidencia física se envió al Laboratorio Criminal del Estado de Washington, así como a 2 laboratorios forenses privados en Texas y Florida para pruebas de ADN. En diciembre de 2021, uno de esos laboratorios fue Oprah Inc. Proporcionó el nombre del hombre cuyo ADN coincidía con el ADN del cigarrillo y el saco de dormir y algunos otros artículos. El hombre era Douglas Keith Crone. Cuando los investigadores decidieron interrogarlo, descubrieron que había fallecido en 2016 debido a causas accidentales. El 7 de febrero de 2022, el laboratorio forense de la Patrulla Estatal de Washington confirmó que el ADN encontrado en la escena del crimen pertenecía a él. Los investigadores trataron de averiguar si Crone y Patricia se conocían, pero no pudieron descubrirlo. Crone tenía direcciones anteriores en Seattle y Tacoma. Tendría 33 años cuando el crimen tuvo lugar en 1995.
Crone tiene antecedentes penales en el estado de Washington, incluyendo 5 condenas por delitos graves. Uno de ellos fue condenado en 1984 por robo en primer grado. También fue arrestado en 1994 en el condado de Pierce bajo sospecha de secuestro en segundo grado. El detective de la oficina del sheriff del condado de Kitsap, Mike Grant, dijo: "La pista clave en el caso para mí fue que una colilla de cigarrillo que fue encontrada en el lugar donde se tiró el cuerpo con el mismo ADN que 3 artículos en el cuerpo". Allison Sutherland Crane. El 7 de agosto de 2009, una pareja casada estaba caminando bajo un puente cerca de la carretera junto al lago en Greenville, Carolina del Sur, en busca de vida silvestre. Luego, tropezaron con el cuerpo desnudo de una mujer en un arroyo. La mujer fue rápidamente identificada como Allison Sutherland Crane, de 24 años, nativa de Greenville. Una autopsia reveló que tenía múltiples lesiones por traumatismo con objeto contundente. No había ADN perteneciente a un posible sospechoso en ella o en la escena del crimen. Tampoco hubo ningún testigo. Los investigadores localizaron registros de teléfonos celulares que les ayudaron a hacer una conexión entre Allison y Jeffrey Phillips, de 38 años. Phillips era un taxista frecuente en el área y había trabajado para Allison antes. Los investigadores pudieron descubrir que Phillips le debía dinero a Allison. Recientemente, los investigadores fueron capaces de localizar más registros de teléfonos celulares, donde Phillips reveló que fue el que se llevó la vida de Allison. Los investigadores también encontraron que Phillips está actualmente encarcelado en la cárcel del condado de Sullivan, en Tennessee. Él está esperando juicio por haberle quitado la vida a su compañero de cuarto en 2017. Su compañero de cuarto era Timothy France, de 28 años, y ambos vivían en un parque de casas móviles en Tennessee. Phillips se enojó con Timothy porque Timothy le había vendido metanfetaminas a la novia de Phillips. Phillips ató las piernas de Timothy con una toalla y luego lo arrastró fuera del remolque. Luego usó una roca, una azada de jardín y un pedestal del fregadero para golpear a Timothy. Los vecinos llamaron a la policía. Cuando llegaron a la escena del crimen, encontraron el cuerpo de Timothy sin vida y a Phillips saliendo del remolque con solo una toalla de baño. Ellos dejaron que Phillips se vistiera. Cuando reapareció, los oficiales notaron que había sangre en sus zapatos. Cuando lo entrevistaron, Phillips no dejaba de cambiar su historia. En una de las versiones, declaró que atrajo a Timothy fuera alegando que necesitaba ayuda para montar una hamaca. Phillips supuestamente dijo que recordaba haber golpeado a Timothy en la cara antes de desmayarse debido a su ira, y no podía recordar lo que pasó. Volviendo al caso de Allison, los investigadores no han declarado específicamente lo que se dijo en los registros de teléfonos celulares que los llevaron a estar convencidos de que Phillips es responsable de lo que le pasó. Phillips está a la espera de juicio por ambos crímenes. El sheriff del condado de Greenville, Hobart Lewis, dijo: "Este es un excelente ejemplo de que la visión que tuvimos de la unidad está cobrando vida. Traer resolución y justicia para la familia y amigos que trágicamente perdieron a sus seres queridos. Es bastante difícil perder a alguien que amas, pero tener preguntas sin respuesta y que un caso se enfríe eleva el nivel de dificultad. Tengo la bendición de trabajar junto a estos investigadores dedicados que se dedican incansablemente a su búsqueda de justicia. Tenemos mucho más trabajo por hacer, pero este es otro gran paso en la búsqueda de nuestro organismo. Un compromiso inquebrantable para resolver los casos sin resolver". Luis también dijo que todavía había unos 90 casos sin resolver en su condado, que se remonta a 1967 que todavía están tratando de resolver. La madre de Allison, Tammy Morrison, se expresó de esta manera: "Allison era amada por muchas personas. Ella era amada por sus hijas, su hermana, yo, otros miembros de la familia, su tío Stevie y un montón de gente que no está aquí, pero han atravesado este proceso con nosotros". La hermana de Allison, Ashley Simmons, también habló con los medios. "Siempre dijimos desde el primer día que nunca nos daríamos por vencidos en encontrar quién se llevó la vida de mi hermana y nunca lo hicimos". Cherry Hughes. Cherry Hughes, de 39 años, vivía en California en 1994. Se había mudado allí después de divorciarse de su esposo Jeff Hughes, que vivía en Cathedral City. Comparten la custodia de sus hijos de 14, 13 y 8 años. En abril de 1994, Cherry se estaba adaptando a su nueva vida.
Habían pasado 2 meses desde que se divorció de Jeff. Encontró un apartamento en el bloque 12900 de Parma Drive. En la tarde del 23 de abril de 1994, Cherry envió un mensaje a sus padres. Ella les explicó que alguien había estado tomando fotos de ella. También recibía llamadas extrañas en donde la otra persona colgaba sin decir nada. Los padres de Cherry decidieron dejar su casa en el Valle de San Fernando para ver cómo estaba su hija. Tuvieron una sensación ominosa cuando llegaron allí. La luz del porche de Cherry estaba encendida y su perro estaba afuera. Su puerta principal estaba abierta y su coche estaba aparcado en la calle en lugar de la entrada. Cuando la pareja entró, encontraron lo inimaginable. El cuerpo parcialmente vestido de su hija yacía sin vida en el suelo, tenía múltiples heridas de arma blanca y también fue mordida por la persona que le quitó la vida. Los investigadores pudieron recoger saliva del culpable. Era evidente que Cherry luchó duro por su vida y también había sangre perteneciente al sospechoso en la escena del crimen. Se creó un perfil de ADN de la persona que cometió este delito y se introdujo en el sistema de índice de ADN combinado. Desafortunadamente, no se pudieron hallar coincidencias. Los investigadores trataron de encontrar a la persona que tomó las fotos de Cherry y la persona responsable de las extrañas llamadas telefónicas, pero no lo lograron. A través de los años, los padres de Cherry trabajaron duro para mantener su caso en el ojo público, incluyendo ofrecer una recompensa de $50,000. Cada pocos años, los investigadores introdujeron el perfil de ADN en el sistema de índice de ADN combinado, pero nunca hubo una coincidencia, por lo que el caso se enfrió. Recientemente, con la llegada de la genealogía genética, las cosas cambiaron rápidamente. En febrero de 2022, el equipo de investigación regional de casos sin resolver de Riverside fue capaz de utilizar la tecnología para identificar a un hombre como una persona potencial de interés. Ese hombre era Sharon Eugene Gadlin, de 48 años de edad, que vive en Guardiana, California. En 1994, cuando ocurrió el crimen, tenía solo 20 años y vivía en Mil Palmeras de California, que estaba a 12 millas del apartamento de Cherry. El 14 de febrero de 2022, los investigadores obtuvieron una muestra de saliva de Gadlin. 4 días después, el 18 de febrero, los investigadores recibieron confirmación del laboratorio del Departamento de Justicia de que había una coincidencia de ADN de la saliva con el perfil de ADN de la persona sospechosa de quitarle la vida a Cherry. Fue arrestado el 4 de marzo de 22, cuando los agentes detuvieron su vehículo en una intersección en Gardena, California. Gadlin había tenido encuentros previos con la policía, incluyendo un arresto por conducir ebrio en 1999 en el condado de San Bernardino. También fue condenado ese año por entrar en propiedad sin consentimiento y por intoxicación pública. Aún no se sabe si Gadlin y Cherry se conocían y por qué hizo lo que hizo. El fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestron, dijo en un comunicado que tenía la esperanza de que el arresto significara que Huss y su familia obtendrían la justicia que merecen y habían esperado por tanto tiempo. Mikia Wadley, de 28 años, vivía en Richmond, California, en 1999. Una noche de enero, un vecino de Mikia escuchó gritos que venían de su casa en el bloque 1300 del Boulevard Carlson. La vecina fue a su residencia y llamó a la puerta. Los gritos continuaron durante aproximadamente 30 segundos. El vecino se retiró a su apartamento y llamó al 911. Los oficiales encontraron la puerta principal cerrada, pero la puerta trasera estaba abierta y parcialmente abierta. Una vez dentro de la casa, los investigadores encontraron el cuerpo de Mikia en el suelo de su habitación. Sus manos estaban atadas con cordones de zapatos. Había sido asfixiada. Un cuchillo para insectos estaba debajo de su cuerpo. Los investigadores pudieron encontrar ADN y huellas dactilares pertenecientes al sospechoso en la escena del crimen. Su investigación inicial se centró en un hombre con el que pasó la noche anterior. En última instancia, esa persona fue descartada como sospechosa. No había otras pistas de investigación y el caso quedó sin resolver. En 2002, se desarrolló un perfil de ADN mixto a partir de muestras tomadas de las manos de Mikia y una mancha de sangre en la escena del crimen. Este perfil de ADN fue enviado al Departamento de Justicia de California para buscar en la base de datos de delincuentes. Desafortunadamente, no hubo coincidencias. Luego, en 2020, se solicitaron pruebas de ADN adicionales.
Esta vez se centraron en los recortes de uñas y ataduras no analizadas previamente. Un perfil de ADN masculino podría ser desarrollado a partir de los recortes de uñas de Micaiah. En octubre de 2020, el perfil de ADN creado por el Laboratorio Criminal del Condado de Contra Costa se presentó al programa de banco de datos de ADN del Departamento de Justicia de California para llevar a cabo una búsqueda familiar del Sistema Estatal de Índice de ADN. Algunos miembros de la familia de Micaiah también hablaron en la conferencia de prensa. Las respuestas pueden no venir hoy, pero vendrá mañana, va a venir, dijo la hermana de Micaiah, Kyla Wadley. Mi tía favorita era hermosa, extrovertida e inteligente. Le encantaba salir y divertirse, dijo su sobrina Devine Peterson. La familia de Micaiah dice que Henderson era amigo de un amigo, pero que no había otras relaciones aparte de eso. Lisa Fracassi. Lisa Fracassi, de 37 años, vivía en Honolulu, Hawái, en 1994. Trabajó como bailarina exótica y su plan era ahorrar dinero para ir a la escuela de enfermería. Lisa fue vista viva por última vez durante las primeras horas de la mañana en Halloween de 1994. Unos días después, el 3 de noviembre, su cuerpo fue encontrado en su apartamento. Había sido estrangulada. Agentes del Departamento de Policía de Honolulu recogieron ADN de la escena del crimen que pertenecía a la persona que le quitó la vida. Justamente acababan de empezar a usar un método confiable de almacenamiento de ADN para evitar cualquier contaminación ese año. En 2020, la policía dio ADN y huellas dactilares de la escena del crimen a los nanolaboratorios Parabon, una compañía con sede en Virginia que se especializa en proporcionar servicios de fenotipado a las agencias policiales. Como muchos de ustedes sabrán, la compañía ha sido instrumental en la creación de perfiles que han ayudado a los departamentos de policía y fiscales a través de los Estados Unidos a resolver casos abiertos en los últimos años. Haciendo uso de la genealogía genética, identificaron a Cecil H. Trent como la persona responsable de lo que le sucedió a Lisa. Tenía 29 años en 1994 cuando ocurrió el crimen. Vivía en Honolulu en ese momento. Falleció en 2013 a la edad de 48 años debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. Tras su fallecimiento, se le tomaron las huellas dactilares. Uno de los miembros de su familia subió su ADN a un sitio público de ADN llamado HeadMatch. Así es como fue vinculado al crimen. La amiga de Lisa, America St. Thomas, dio su opinión al respecto. Era una persona cariñosa, como una enfermera que se sentaba durante horas con gente que necesitaba ayuda. Quería ser enfermera y empezó a bailar para poder ahorrar dinero y así poder ir a la escuela. Pero con un trabajo normal, es difícil ir a la escuela de enfermería. Una vez que te involucras en la vida nocturna, es aún más difícil. Cheryl Zuniga, profesora de la Universidad Hawaiian Pacific, solía ser una detective del Departamento de Policía de Honolulu que trabajaba en el caso de Lisa. Esto es lo que tenía que quiso expresar. Es una sensación maravillosa el poder decirles a las familias que vas a tener un cierre. Sabemos lo que pasó. Sabemos quién lo hizo. La policía local de Honolulu está trabajando actualmente en un cúmulo de casos atrasados. En 2018, lanzaron el proyecto Nunca Olvidado para tratar numerosos casos sin resolver. Kevin Drinks. Kenya McClintock, de 15 años, y Kevin Drinks, de 16 años, se conocieron en 1978 en Filadelfia. Eran novios de secundaria. Él la llevó al baile de graduación de Germantown, pero se separaron poco después de la graduación. 2 décadas después, en el año 2000, Kenya y Kevin volvieron a ponerse en contacto. La madre de Kenya falleció y Kevin pasó a presentar sus respetos. Se casaron en 2001 frente a más de 100 personas en la Sociedad Unitaria de la Iglesia de Germantown. Kevin dio una serenata a Kenya mientras caminaba por el pasillo. Era un cantante talentoso de una larga línea de vocalistas en su familia. En 2011, compraron la casa de sus sueños en Rockhurst, Pensilvania. Kevin encontró trabajo en una tienda de muebles en el norte de Filadelfia como repartidor. Pocos meses después de comprar la casa, gritaba frenéticamente y le decía a Kenya que fuera al hospital. Kenya pensó que Kevin podría haber estado en un accidente de coche y corrió al hospital Hahnemann. Allí se enteró de que le habían disparado fatalmente detrás de la tienda de muebles donde acababa de empezar a trabajar. No tenía sentido para Kenya. Kevin era un anciano de la iglesia que cantaba música gospel y le encantaba pasar tiempo con su familia. ¿Quién querría quitarle la vida y por qué? A pesar de los esfuerzos de los investigadores,
no pudieron dar respuesta a las preguntas de Kenya. Ella repartía volantes, botones y camisetas pidiendo justicia para Kevin Drinks en el área donde ocurrió el tiroteo. Frecuentemente, llamaba a sus funcionarios electos implorándoles ayuda. Kenya también tuvo que lidiar con rumores de que Kevin estaba involucrado con gente mala. También se frustraba al ver que muchos casos abiertos se resolvían, mientras el de Kevin seguía abierto. La casa de sus sueños se convirtió en un espacio de recuerdos dolorosos y también de miedo. Como no sabía quién había tomado a su marido como objetivo, se preguntaba si estaba a salvo. Kenya entonces se movió, oró y presionó a los funcionarios para que respondieran y luego oró un poco más. En 2018, recibió la noticia de que había estado esperando tanto tiempo. El detective de policía de Filadelfia, John Barricchio, la llamó. Había estado escuchando grabaciones de conversaciones telefónicas en la cárcel y escuchó algo relevante para el caso de Kevin. Chad Runnels fue acusado de quitarle la vida a un hombre de 22 años, 2 meses antes de que le dispararan a Kevin. A Chad le preocupaba que un testigo clave fuera a declarar en su contra. Luego conspiró con otros 3 hombres: Michael Blackstone, Samach Armstead y Rashan Combs. Querían silenciar al testigo. En vez de eso, le dispararon a Kevin Drinks, el hombre equivocado. Kenya había querido respuestas durante mucho tiempo, pero cuando llegaron, fueron destrozadoras. En marzo de 2022, Runnels, Blackstone y Armstead fueron condenados y sentenciados a cadena perpetua. La sentencia de Combs está programada para junio de 2022. El fiscal de distrito, Larry Krasner, dijo que espera que este caso muestre a Filadelfia que hay muchas personas en la policía que consideran que ningún caso puede estar permanentemente sin resolverse y que siempre están trabajando. Kenya expresó su frustración porque el caso tardó mucho tiempo sin ser resuelto, pero también elogió lo que llamó su equipo ideal. Se compone de los fiscales de distrito asistidos Ashley Taxilovsky y Christian Nguyen, junto con la coordinadora de víctimas testigos Kathy Lees. Kenya fue citada diciendo que la gente puede decir: «Oh, eso no es realmente justicia porque él no está aquí, se ha ido. Pero mi marido puede descansar en paz, así es como yo lo veo». Susan Morse. Susan Amy Morse, de 22 años, vivía en Mesa, Arizona, en 1989. Residía sola en un apartamento cerca de un club de campo y la Avenida Sur en Mesa. El 16 de octubre de 1989, el cuerpo sin vida de Susan fue encontrado en su apartamento. Había sido asaltada y estrangulada. Los investigadores recogieron el ADN de la sospechosa de su cuerpo. También entrevistaron a los residentes del edificio de apartamentos. Algunos residentes dijeron que vieron a Susan el día anterior. Esto ayudó a los investigadores a crear una línea de tiempo un año después. En noviembre de 1990 se cometió otro delito en ese complejo de apartamentos. Una mujer de 23 años fue asaltada y el hombre le robó el dinero y el vídeo, pero afortunadamente sobrevivió al ataque. Los investigadores también recogieron ADN de ella y pudieron confirmar que era el mismo hombre el responsable de ambos crímenes. Desafortunadamente, como la tecnología de identificación de ADN no estaba lo suficientemente avanzado, los investigadores no pudieron identificar al hombre y el caso se enfrió. Sin embargo, recientemente, con la ayuda de la genealogía genética, los investigadores podrían utilizar el ADN recogido en 1989 y 1990 para identificar al hombre, quien resultó ser Thomas Cox, de 58 años. Cox fue arrestado en Colorado Springs el 26 de abril de 2022 por el FBI y los oficiales del Departamento de Policía de Mesa. Ya ha sido llevado a la cárcel en Arizona. El Departamento de Policía de Mesa espera que esto traiga algunas respuestas y cierre para ambos casos y sus familias. El sargento del Departamento de Policía de Mesa, Chuck Trapini, dijo: «Morse, ella no tiene familia que sepamos. Sus padres han fallecido, pero tenemos a la segunda víctima, que es la víctima de la agresión. Ella todavía está viva, y por lo que el detective me dijo, está tan contenta de que hayamos atrapado al sospechoso. Por supuesto, después de su arresto, pudimos analizar sus huellas dactilares, las huellas dactilares en la escena y tenemos una coincidencia allí también. Así que fue una gran colaboración entre el FBI y la oficina del fiscal del condado y la policía de Mesa. No podemos dar suficiente crédito a los detectives que trabajan en este caso. Constantemente buscamos más. Cuando hay nueva tecnología o nuevas técnicas sobre cómo identificar a un sospechoso o examinar la evidencia,
Creemos en eso y reexaminamos la evidencia a medida que pasan los años, y en este caso en particular, funcionó dramáticamente. Cox está detenido y deberá pagar una fianza de $1 millón. Su próxima audiencia en la corte será el 29 de abril de 2022. Los investigadores no creen que Cox conociera a ninguna de las dos víctimas, pero notaron que su madre vivía justo al lado de Susan. Emma Caldwell. Emma Caldwell, de 27 años, vivía en Glasgow, Escocia, en 2005. Era una trabajadora sexual en el Distrito Rojo de Glasgow. Emma fue vista por última vez el 4 de abril de 2005. 5 semanas después, su cuerpo fue encontrado a 40 millas de distancia en el bosque cerca del sur de Larrington. Los investigadores recogieron pruebas forenses en la escena del crimen. Entrevistaron a posibles sospechosos, pero no hubo pistas reales y el caso se enfrió. En 2015, el caso fue reabierto tras la consideración de abogados de alto rango en la oficina de la corona y la campaña de la madre de Emma, Margaret. En febrero de 2022, un hombre fue arrestado en relación con el caso. Era Ian Parker, de 49 años. El oficial investigador superior, Graham Mackey, dijo: "Los oficiales de la Policía de Escocia han emprendido una cantidad significativa de trabajo de reinvestigación de todos los aspectos que rodean el caso de Emma, siguiendo instrucciones del Procurador General". También añadió: "Esta es una investigación compleja y desafiante, y me gustaría agradecer a todos los involucrados por sus esfuerzos para llevarnos al punto de que un hombre está siendo arrestado hoy". La familia de Emma, en particular su madre Margaret, han demostrado una increíble resistencia y determinación, y hoy quiero rendir homenaje a ello. Hemos permanecido en estrecho contacto con ellos durante la investigación, y los oficiales han informado a Margaret sobre este importante desarrollo. Continuó diciendo: "El abogado Amur Anwar leyó una declaración en nombre de Emma mientras se sentaba al lado de su madre Margaret en una reunión informativa con los medios después del arresto. Dijo que Margaret y su familia estaban verdaderamente agradecidos a los detectives que vigilan Escocia y al equipo de la Procuradora General Dorothy Baines, que han trabajado incansablemente para volver a investigar el caso de Emma". Añadió: "También quiero rendir homenaje a Margaret Caldwell, una madre que a través del amor hacia su hija nunca se rindió en su lucha por la justicia. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,